Gracias, Vero, y continuamos y precisamente lo que comentaban, doctor, esos contactos fugaces, ¿hasta qué punto ese contacto fugaz podría dejar secuela en nosotros? Ok. Hay una cosa que es cierta y estamos viviendo una etapa de pánico, porque todo el mundo, si me ve, me alejo y todo, está bien mantener la distancia, pero sí se ha visto que para que haya un contacto debe haber un tiempo de exposición y se ha calculado más o menos entre 10 a 15 minutos de estar expuesto a una persona para poder infectarse, ¿verdad? A menos que nosotros nos inoculemos. Si esta persona, por ejemplo, en los aerosoles... ¿Qué significa inoculemos, doctor? Que nos infectemos. Okay. Inocularse es que cojamos el virus y lo introduzcamos en nuestro organismo. Entonces, tiene que haber un tiempo de exposición, no es así como que toco y de una vez, ¿verdad? Sí tiene que haber un cierto tiempo de contacto con esta persona para que se dé la infección y se ha ido determinando más o menos entre 10 a 15 minutos de exposición para que nos podamos infectar por vías aéreas. Recordemos que el virus persiste en el ambiente después de que una persona estornuda o tose por varias horas, pero por métodos matemáticos se ha calculado que más o menos a los 15 minutos ya podemos ir adquiriendo este virus. Ahora, doctor, usted mencionó los supercontagiadores. ¿Quiénes son? Perfecto. ¿Cuáles son sus características? Eso, excelente, porque eso ha sido uno de los grandes retos para poder prevenir la propagación de este virus. Son estas personas que están positivas, no tienen síntomas o tienen síntomas muy leves, obvian esta medida y empiezan a ir de lugar en lugar, viajando de sitio en sitio, de provincia en provincia, y teniendo contacto con otras personas y van diseminando. O sea, esas son las personas que nosotros decimos son los supercontagiadores porque están super regando el virus claro. por diferentes sitios. Ok, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los contactos estrechos? Hay contactos fugaces, que ya lo mencionábamos ahora, los contactos estrechos... Son los de más alto riesgo, o sea, y esos son los que nosotros ya... poder evitar es muy difícil, o sea, por ejemplo, llegar a la casa y estar positivo, o sea, por eso es que buscamos de que no... Hoy el Times sacaba una noticia muy buena que decía, el virus está tocando a la puerta de tu casa, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, por eso es que el gobierno y las autoridades en salud insisten, no salgan, porque no llevemos la enfermedad a la casa. Sí. Es decir, que la recomendación es que incluso, y eso hay que repetirlo, porque muchas veces nos creemos que en casa estamos totalmente seguros, pero bueno, si tenemos esposo o esposa, dormimos a la par, ¿hasta qué punto, verdad? Claro, y esto está trayendo infinidad de memes, ¿verdad? Yo no sé si usted ha visto, llega a la casa y pongo la tapia, todo esto. Pero sí recordemos, llegando a casa, lavémonos las manos, hagámoslo con la técnica que hemos visto infinidad de veces, por delante, por detrás, las uñas, los dedos gordos, durar ese tiempo. El agua y el jabón, aparte de que algunos jabones destruyen el virus, tiene un efecto de arrastre muy bueno. Cambiémonos la ropa a la hora de llegar a la casa, o sea, reduzcamos las posibilidades de llevar este virus a nuestros hogares. Ahora, doctor, ¿se supondría que hay una mayoría silenciosa que está en las calles que son ya contaminados asintomáticos? Eso sí es cierto, y estos son los pacientes que son un gran reto para nosotros, porque llegar a diagnosticar estas personas es muy difícil. Una de las estrategias que recientemente se está haciendo y se vio en la práctica, por ejemplo, de los alemanes, es empezar a hacer pruebas a todas aquellas personas que hayan tenido un mínimo contacto, aún sin tener síntomas, para empezar a detectar estos posibles supercontaminadores o supercontagiadores. Hoy en día ya, si mal no estoy, ya se permite hacer la prueba en diferentes lugares, no solamente en los que teníamos al inicio, sino se está abriendo esa posibilidad para que las personas con mínimo contacto o factor de riesgo que estén empezando síntomas o hayan tenido contacto con personas enfermas puedan de una vez hacerse el examen, saber su estado y poderse aislar y evitar de que sean supercontagiadores. Rutinas diarias, por ejemplo, andar en carro con alguien o andar en bus con la gente que viene, ¿verdad?, compartiendo el transporte público conmigo. Claro. Esto podría, digamos, si la persona es asintomática, contagiarnos inmediatamente. ¿Hasta qué punto? Bueno, ¿cómo resguardarnos? Hay una cosa muy buena que se está haciendo ahora, que estoy viendo en el transporte público, y es el distanciamiento en los campos, en los asientos. Claro, hoy en día tenemos menor cantidad de gente transitando por las calles. Entonces, esto está facilitando de que pueda haber más distanciamiento en el transporte público, en los automóviles, todo esto, ir con las ventanas
abiertas y tratar de no tener un contacto directo con las demás personas en el vehículo. Ahora tenemos las posibilidades también de la desinfección con alcohol gel. Entonces, a la hora de montarnos, de salir, en Japón hicieron una estrategia muy buena, no sé si la vieron, que por ejemplo en los taxis, la persona se va a montar y de una vez el taxista estripa un botón y la puerta se abre. O sea, no toque la perilla, ¿verdad? Trate de no tocar nada dentro del carro. Cuidémonos. O sea, mucho está en uno, ¿verdad? O sea, mucho está en cómo si yo me llevo el virus a mi organismo, me inoculo, ¿verdad? Me contagio. ¿Verdad? Ahora yo venía temprano y pasé por un Levi's y había una fila tremenda de gente en el Levi's en la madrugada y la gente estaba pegada, para ser honesta. Si la persona está de espaldas, porque uno cree que como no le está mirando boca a boca, pues no pasa nada. Claro, pero esa persona tose, nos caen partículas. Recordemos de que esto se propaga, habían 3 tipos de gotas a la hora de estornudar, ¿verdad? Estaba la gota gruesa, la media y la fina. Estos son gotas medias, entonces nos van a quedar en la ropa, nos van a quedar en superficies donde podemos tocar y va para adentro. Y nos contagiamos. Si algo se daña en mi casa, si tengo una situación y tengo que llamar, ¿verdad?, de emergencia, un servicio de algo, ¿cuál es la recomendación en estos casos, bueno, doctor? Porque no sabemos tampoco si la gente que viene a repararnos, pues claro. Sí. Eso es un buen tema porque obviamente esto nos está dejando una lección increíble y es aprender a vivir de una forma diferente. Aprender a no depender tanto de las cosas. Claro, obviamente, si yo llego a mi casa y me dicen que la lavadora se descompuso y yo le digo, bueno, lavemos a mano, yo empiezo a vivir afuera de mi casa, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Artículos de suma necesidad y no queda de otra, ¿verdad? Se me rompió un tubo, un desagüe, tiene que venir esta gente. Cuando llega a mi casa, invitémoslos a lavarse las manos, o sea, ofrezcámosle eso. Digámosle, de una vez, de primera entrada, pase, lávese las manos, mantengamos un distanciamiento con estas personas y cuando se retiran de nuestro hogar, desinfectemos las superficies. Pero hagámoslo solo cuando es de extrema necesidad. Aprendamos a irnos adaptando y aprender a vivir de esta forma diferente que el mundo nos está exigiendo aprender a hacerlo. Doctor.